Muy buenas tardes, queridos amigos de Investigando la Historia. Aquí nos encontramos junto al profesor Carlos Aramayo para una nueva entrega. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a su canal. Muchas gracias, Carla. Muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Bueno, un nuevo tema para hoy. Sí, bueno, es curioso el tema porque ya el hecho de llevar la palabra ateísmo, yo quedé como pensativa. Yo decía, ateísmo en la época del Buda. Qué interesante va a ser aprender a escucharlo, porque la gente bien sabe que yo me presento para moderar el espacio del profesor Carlos Aramayo, pero yo me sorprendo en la misma grabación de este espacio. Así que el hecho de este título tan llamativo a mí me provoca muchas ganas de escucharlo en esta clase. Claro, así es, Carla. Precisamente escogí esta temática porque el canal tiene, digamos, la forma de ver la vida y todo desde el punto de vista del ateísmo, ¿no? También, y que es totalmente respetable, ¿no? Y me movió esta forma de ver en el canal y encontré bastante interesante el tema de la India, ¿no? Que mucha gente piensa que porque es un país espiritual, una zona, una región del mundo muy espiritual, que nunca se habría producido algo así, puede pensar la gente, pero a ver, vamos a ver en la presentación de hoy que no es del todo así, ¿no? Así Me es. incluye ese grupo de personas que piensa así, por eso me sorprende. A ver, vamos a despejar las dudas y ese punto de vista, a ver, veremos. Subimos las diapositivas. Empezaríamos entonces. Sí, sí, sí. Bueno, en la época del Buda, en el siglo V antes de la era común, existía un rey que se llamaba Ajatasattu, que gobernaba la zona y el imperio en realidad, o el reino más que imperio de Magadha. Y como él era el rey, empezó a ir a consultar a varios sabios de su época, ¿no? Y de la zona en la que él gobernaba. Y se entrevistó con 6 sabios de movimientos que en esa época se llamaban shramanas. O sea, el shramana es el que se esfuerza. Eran gente que en general abandonaba su familia y se iba, digamos, al bosque a meditar o adoptaba maestros que habían abandonado en gran parte la sociedad para buscar la verdad, digamos, ¿no? Y aquí el rey decide ir a comentarle al Buda histórico sobre lo que esos 6 maestros le habían dicho, ¿no? En la siguiente imagen vemos que él llega a una de las, digamos, de las ermitas o de los lugares donde había gente budista, ¿no? O sea, estaba el Buda y los monjes de su orden, ¿no? Este lugar se llamaba Rayagaja. Era en las afueras de la capital del reino y era un bosquecillo de mangos que se llamaba Jivaka. Este hecho histórico o momento de la historia está relatado en un texto del budismo temprano y que ahora se conserva en el budismo actual Theravada que se llama Samana Phala Sutta. O sea, ese título quiere decir los frutos del samana, el discurso de los frutos del samana. O sea, ¿qué obtienen en realidad estos personajes o qué obtuvieron al abandonar todo en la vida y buscar la verdad, ¿no? El Samana Sutta habla que el Buda estaba rodeado de 1250 bhikkhus, o sea, 1250 monjes. La imagen mostraría en anaranjado esos personajes que serían los monjes budistas, ¿no? Claro, es posible que no hayan sido 1250, pero que este número sea simbólico. Y esto relataría que era una gran cantidad de monjes ante los cuales el rey se presentó con todo su séquito, ¿no? Y el rey le plantea la siguiente cuestión al Buda y le dice, ¿qué frutos produce la vida de alguien que renuncia a todo, ¿no? El Sramana.
Y él le cuenta, yo fui donde 6 shramanas, o sea, donde 6 renunciantes, y me dieron respuestas, cada uno de ellos, que no me, no me sentí satisfecho con lo que me dijeron, ¿no? Y a petición del Buda, él empieza a relatar cada uno de estos maestros, o sea, menciona a cada uno de ellos. Veríamos al primero. El primero era Purana Kassapa. Eh, Purana Kassapa se considera que no tenía un concepto moral, digamos, de la naturaleza, ¿no? Y Purana Kassapa le dice que las acciones consideradas buenas o malas carecen de moralidad intrínseca y por tanto no existe consecuencia futura alguna derivada de realizar actos buenos o malos, ¿no? O sea, como dice en la imagen ahí abajo, no hay recompensa ni castigo. Si uno hace el bien y el mal, no hay ninguna recompensa, ¿no? Y en la India, ahí está con el término en sánscrito o en pali, cómo se conocía esta enseñanza, ¿no? Por ejemplo, ahí dice Akiriyabada o Natikabada. Eh, Evidentemente se queda insatisfecho, lo abandona, digamos, se retira de esa entrevista el rey y va a consultar a otro, ¿no? A otro maestro que veríamos a continuación. El siguiente maestro que consulta el rey Ajatasattu se llamaba Makali Gosala. Makali Gosala era fatalista, o sea, él decía que no tenemos influencia en nada y que el sufrimiento está predestinado, ¿no? Que deben sufrir nomás en este mundo. Eh, a su vez, le contestó con una frase, ¿no? Alcanzar cualquier estado depende de las circunstancias, el destino o la naturaleza, más que de la voluntad humana, y los acontecimientos carecen de una causa raíz. Luego, de nuevo, se siente insatisfecho y se retira el rey y va donde otro maestro, ¿no? El siguiente maestro es de los más conocidos, es el definitivamente declarado materialista. A él se le conoce con el nombre de Ajita Kesakambala. El nombre que el texto budista tiene para él es bastante sugerente. Le llama Ajita, el de la manta de pelo, le llama, el de la manta de pelo, y hay comentarios que dicen que esa es su manta, confeccionada con pelo, era de pelo humano, dicen, ¿no? Bueno, quizás sea, digamos, las malas lenguas las que querían hacerlo ver como un ser malvado, digamos, ¿no? U oscuro, ¿no? Eh, este maestro eh, decía que el ser humano está compuesto por 4 elementos y al morir la tierra que tenemos en nuestro organismo regresa a la tierra, el agua que tenemos regresa al agua, el fuego al fuego, el aire al aire y los sentidos se disuelven en el espacio. Se le considera materialista, como dije, y se le conoce como de la escuela Charvaka. Cuando el cuerpo muere, tanto el necio como el sabio son aniquilados y perecen. No sobreviven tras la muerte. Esa era su filosofía, ¿no? Y hay que vivir feliz, dice ahí, ¿no? Con la muerte todo termina. Luego el rey no se siente satisfecho tampoco y en otra ocasión va a consultar a un nuevo maestro, ¿no? Que veríamos a continuación. Este nuevo maestro se llamaba Pacuda Cachayana. A él se le considera eternalista y él le dice al rey, ¿no? La materia, el placer, el dolor y el alma son eternos y no interactúan. O sea, consideraba que estas ideas o sensaciones existen, pero no, existen eternamente, pero no interactúan entre sí para formar la realidad, ¿no?
pero que existían eternamente. El rey tampoco se siente satisfecho y va donde el siguiente maestro, del cual tenemos solamente, digamos, una descripción, ¿no? Este maestro, a diferencia de los anteriores que mencioné, es famoso y formó una escuela que continuó hasta nuestros días, que es el jainismo. Es la segunda gran, digamos, religión o espiritualidad que surgió en ese momento. Aparte del hinduismo, existieron estas dos escuelas, el budismo y el jainismo, de los shrámanas precisamente. Se llamaban, o sea, los budistas le llaman de esta manera, Niganta Nataputa. Eh, Él decía que uno tiene que permanecer dotado, purificado e impregnado de la ausencia de realizar todo mal. A eso se le llama Mahabharata, era la restricción. Por ejemplo, como una anécdota o un comentario, el budismo plantea que no existe Dios, o sea, no existe un creador. Plantea que tampoco se puede decir que exista el alma, pero de igual manera no se puede decir que no exista el alma. Eso planteaba el budismo temprano. Este maestro decía que el alma sí existe, pero Dios no existe. Esa es la diferencia con el budismo. En muchas representaciones, a partir de comienzos de nuestra era, se lo muestra a este maestro como muy parecido al Buda, ¿no? Sentado así en posición de loto, pero su enseñanza es ligeramente diferente, ¿no? Eh, Otro de los apelativos de este maestro es Vardhamana, y se le considera que llegó a la iluminación igual que el Buda, pero actualmente, según sus seguidores, ha llegado a un estado de la parte más superior, o digo, de la parte superior del universo, y desde ahí, y ahí permanece, ¿no? En un estado de iluminación. Pero para un budista, digamos, este maestro no tenía la verdad y forma parte de los 6 maestros del error, ¿no ve? Entonces hemos mencionado aquí al quinto maestro. El último, el sexto, se le conoce como Sanjaya Velatiputa. Él planteaba el agnosticismo, ¿no? O sea, y le dice al rey Ajatasattu de una manera bastante, que puede parecer bastante enrevesada, ¿no? No pienso así, no pienso de esa manera o de otra, no pienso que no o que no, no. Y esta forma de razonar se considera suspensión de juicio, ¿no? Y era agnóstico en realidad, ¿no? Era un protoagnóstico, ¿no? O sea, no aseveraba nada ni rechazaba nada, digamos, ¿no? O sea, no aseveraba que algo existe ni que no, o que no existe, ¿no? Luego de visitar estos 6 maestros o contarle al Buda que los había visitado, le pregunta, ¿no? Al Buda que su doctrina, que su enseñanza, su dharma, su enseñanza religiosa, qué frutos daba, ¿no? Y al Buda le dice que la enseñanza que él da produce regocijo en la soledad, el placer de la virtud, el contentamiento en la simplicidad, la calma mental, la dicha en las abstracciones meditativas. Esto es bastante interesante en el budismo, ¿no? Las abstracciones meditativas producen estados sucesivos de calma mental bastante elevados, ¿no? El quinto fruto para el Buda es el conocimiento atencional, o sea, una serenidad en la visión, ¿no? En el análisis de la realidad. Y el siguiente es bastante interesante también, que produce poderes sobrenaturales, como leer el pensamiento, le dice el Buda. Recordar vidas pasadas, le dice también el Buda. Las últimas, ¿no? Poner fin al sufrimiento, que siempre fue el objetivo principal del budismo. Y el último,
liberarse del mundo, liberarse del ciclo de renacimientos, de las reencarnaciones. Bueno, hasta ahí, y evidentemente Ajatasattu se siente satisfecho con el Buda, ¿no? Pero le dice, eh, muy- le agradecen, ¿no? Su enseñanza, pero se va, Ajatasattu, se va y le dice, muchas gracias, se va, ¿no? Y el Buda luego les habla a sus monjes y le dice, el rey Ajatasattu, debido a su karma, no ha aceptado la doctrina, el Dharma budista, digamos, el Dharma que yo enseño. Si su karma no hubiera sido negativo, aquí mismo hubiera obtenido la iluminación con la explicación que yo le he dado, dice, ¿no? Esa es la parte del análisis budista de todo este asunto, ¿no? Ahora, en la siguiente imagen vemos 5 de estos 6 personajes de los que habíamos hablado, pero en una representación que está en China y que se realizó en una talla en una montaña en la localidad de Dasu. Es del siglo VII de nuestra era. Y se representa a estos maestros heréticos así con formas bastante, digamos, sospechosas o deformes, ¿no? Como para denotar que no eran verdaderos maestros, ¿no? Hasta ahí es la explicación, ¿no? Esta es la bibliografía, ¿no? El primer libro se refiere precisamente al discurso de los frutos del Sramana, que está incluido con el título de Doctrina y Práctica del Budismo, que se editó en Buenos Aires, pero no tiene fecha, pero más o menos es en los años 80 o 90. El segundo es el Samana Phala Sutta también, pero en inglés, y está en la red, en un sitio llamado Access to Insight, acceso a la atención, del Bhikkhu Thanissaro. Bhikkhu, como en alguna ocasión dije, quiere decir monje, o sea, es el monje Thanissaro. Y el último es un libro, en realidad, de Alex Wayman, de 1997, que en español se titularía Desatando los nudos en el budismo y que se editó en Delhi, India, en ese año que está en la pantalla. Así acabaríamos esta parte de la presentación. Muchas gracias, profesor, qué interesante, porque aquí tomaba apunte. Entonces, entre el amoralismo, el fatalismo, me gustó el materialismo. Vive feliz, después de la muerte ya no hay Sí, nada. Porque alguien que vive claro, feliz no busca hacer daño. Entonces, el hecho de que ya vivas feliz porque estás haciendo las cosas bien y es lo que da felicidad. Pero también, por ejemplo, el amoralismo que decía que no hay recompensa más allá, independiente si hagas las cosas bien o mal, veo que hoy en día, nosotros que en mi caso, no pienso en una recompensa, claro, porque no hay nada más allá, ni condenación, ni una vida eterna de gozo, nada de eso. Pero en mi caso yo veo lo que yo haga, bien o mal, trae consecuencias, para bien o para mal. Entonces miraba por ahí ese tipo de amoralismo, no por una recompensa, sino porque hay consecuencias cuando uno actúa mal en la vida. Em, claro, sí. Claro, evidentemente, como vivimos en sociedad, la recompensa puede ser, digamos, dada por la propia sociedad, ¿no ve? A una buena acción. O sea, otros seres humanos nos darían una satisfacción o un premio, un reconocimiento más que un premio, ¿no? De lo que claro, uno hace. Y tal vez si uno beneficia a alguien, se siente bien por sí mismo, ¿no? Sin esperar ninguna recompensa futura, cuando uno muera, ¿no? Claro. Desde ese claro, sentido, lo que tú dices tiene importancia, ujú, tiene algo de verdad, ¿no? Tiene bastante verdad, ¿no? Sí, claro. Bueno, pensaba sobre el rey Ajatasattu y bueno, sí, sí. cómo es que hoy podemos verlo reflejado en esa gente que está en búsqueda
y pasa por distintas religiones porque está buscando como esa verdad. Hay mucha gente buscando una verdad y pasa por el cristianismo, sale del cristianismo y va a otras corrientes un poco más espirituales de otro tipo, porque está buscando como respuesta a la vida, qué hay después de la vida. Carlos, tú que lees tanto de toda esa parte del mundo, ellos comprenden su espiritualidad, su religión, así como nosotros podemos observarlo en el cristianismo, que desde el cristianismo es la religión verdadera, nosotros somos la religión Claro. verdadera, mi Dios es el Dios verdadero. ¿Ves eso tan cerrado en la Sí, India? sí, no es tan cerrado, pero hay grupos que tienen cierta tendencia exclusivista. Yo lo calificaría así. Más que fundamentalista, son exclusivistas. O, digamos, colocan en jerarquía descendente a las demás religiones. Por Mm, ejemplo, en el budismo tibetano, consideran que la máxima enseñanza es la de la escuela madhyamika o del Mahayana, o el Vajrayana, que es el budismo tántrico. Pero las demás formas de budismo critican de forma un tanto suave, ¿no? Por ejemplo, el budismo temprano planteaba que el ser humano tiene que liberarse individualmente, pero cuando apareció esa nueva forma de budismo, empezaron a criticar la anterior y decían que era un tanto egoísta, ah, liberarse a uno mismo y no pensar en la liberación de los demás. Entonces, al primer tipo de budismo, al que el Buda enseñó, le llamaron vehículo pequeño. Y lo que ellos empezaron a enseñar, le llamaron vehículo grande, gran vehículo. ah, Pero no rechazan que se logre la liberación con el otro vehículo, pero no es tan, tan grande como el suyo propio, ¿no? Y a las demás religiones dicen que están en camino, digamos, están más abajo, ¿no? Pero que evidentemente, como existe la creencia en el renacimiento, la reencarnación, en algún momento, debido a sus méritos, a su buen karma, quizás renazcan y su mente llegue a ponerse en contacto con alguna, digamos, con alguna forma de espiritualidad budista, ¿no? Para el budista sería encontrar la forma budista. Para un ujú. hindú, digamos, a veces hasta hablan de Jesús, ¿no? Por ejemplo, no se hacen problema. Claro, pero para un cristiano sería, blasfemia, diría, porque para un integrante, digamos, del grupo Hare Krishna, Krishna es Dios, el Dios creador, o más allá de la creación inclusive, el que creó al creador, digamos. Pero Jesús es uno de sus enviados. O sea, Ujú, así, si algún cristiano le va a charlar a un Hare Krishna, ellos le dirían, no, Jesús es nuestro maestro, así predica. Jesús es nuestro maestro también, era un gurú y que enseñó en un momento en Palestina o en Israel, un tipo de enseñanza que le sirve a la humanidad, ¿no? Y para el Dalai Lama, que es budista, Jesús es un bodhisattva, dice. O sea, los bodhisattvas son seres espirituales que buscan el beneficio de los demás seres, pero no han alcanzado el estado del Buda. El Buda es lo máximo, es un ser humano. Tampoco el Buda es Dios que ha bajado. Es un ser claro. humano, es un ser que se ha purificado vida tras vida tras vida hasta llegar a la eliminación. ¿Y Jesucristo qué sería? Está a punto de llegar, o sea, porque tenía desprendimiento, todo, pero quizá le falte algo más para llegar al estado del Buda, pero es un ser espiritual que está en camino, digamos, a ese ideal, así O lo sea, plantean. convertir el agua en vino no fue suficiente, quitar demonios, caminar sobre el agua, nada de eso fue suficiente. Le falta todavía. Claro, le falta todavía, pero es que lo que pasa es que para un budista el conocimiento es lo más importante para salir del mundo, ¿no ve? Por ejemplo, en el cristianismo, ¿qué buscan? Vivir eternamente, la vida eterna. Ujú. Para un budista, no hay que querer vivir, hay que alcanzar un estado más allá del deseo, no hay que desear prácticamente nada. Ese es el Mm, nirvana. Por eso al Buda, los budistas le llaman maestro de dioses y de hombres. Por ejemplo, Jesús sería
un enviado de algún dios por ahí, ¿no? De algún dios del mundo material, Dios diría un budista, ¿no? Es posible. Pero como está dentro de este ciclo de nacimiento y muerte, es parte de este universo. Bueno, así también podrían reflexionar. El Buda, en cambio, ha enseñado algo para salirse de este mundo, ¿no? Ya no volver a nacer, ni morir, nada, nada de eso. O sea, el Buda decía que su enseñanza y el nirvana, el estado definitivo, era como una vela que está encendida. Y cuando se logra el nirvana, se apaga la vela. ¿A dónde se va el fuego? Decir, a Ah, ninguna parte. Ese es el fin del sufrimiento. Decir. Ese es el nirvana. Hay algo, monjes, que no está iluminado ni por el sol ni por la luna. No le llamo ni ir ni venir. Ese es el fin del sufrimiento. Eso decía el Buda. ¿Eh? Claro, pero eso no se logra en una sola vida, porque sí se considera que hay el ciclo, renacimiento, muerte, nacimiento y muerte, así para continuo. alcanzar Poner eso. fin a ese ciclo, poner Mm, fin a ese ciclo es el objetivo. qué Sí. lindo. Bueno, yo no sé si un creyente fundamentalista estaría preparado para charlar sobre algo así. Claro, lo arreglaría con una sola frase. Esto es del diablo. Claro, o si no disiernes las cosas del espíritu Carlos Aramayo, algo así te diría. Sí, arrepiéntete, arrepiéntete. Reconoce a Jesús como tu Señor y Salvador, me diría. Sí. El único, diría. Claro, esa es la Buda reacción y que Brahma tendría. están en el infierno, sí. Ah, claro, Y sí. ahí todos ellos. Amigos, nos vamos despidiendo de esta cápsula interesantísima. Yo creo que todos aprendimos hoy día algo. Yo aprendí sobre el materialismo, me encantó. Cómo es que el rey Ajatasattu, Ajatasattu Allá, Tasato, sí. aprendió del materialismo, me gustó. Nos vemos en otra cápsula. Gracias, profe. Listo, gracias a ti y a toda la audiencia. Nos vemos pronto. Adiós.